Yo acá dominizmo, pero te quiero. Gracias. Estaba detrás del libro hace rato. Ah, sí. Ah, sí, para que cada vez que lo que es ordenanza territorial. Porque había unos sectores que son los una calidad. Mucho gusto, encantada de Laura García, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá. La canal, sí, muy bien, ¿cómo va todo? Me parece muy bien, has tomado más interés a todo lo que viene más que cualquier otro lado. A mí me encanta. Tiene un libro que se llama como La Guía del viaje del gato. La cosa es que van a descubrir la Tierra porque van a hacer un montón de intergalácticos. Pero hay un país donde no pasa nada porque montan un procedimiento y después piensan cómo lograr ese procedimiento y así sucesivamente, históricamente, entonces no pasa nada en este planeta. Lo que se da cuenta es que es imposible que la respuesta deberíamos buscar cosas, pero el derecho está basado en eso.
Aquí está el micrófono. O si quieres, tú vas a acá, porque para que estés más cómodo, no, parado no, ¿Sí? Ah, bueno. vamos a estar parado y además yo voy a presentar aquí también Julián, Germán. porque acá espérate. Acá está la presentación de Julián. Sí, si quieres, entonces tú nos haces o ustedes. Sí, que sí, bueno. Y acá lo que no veo es la memoria con la presentación. Un momento que pasa la presentación. Numerario. Me limito a esto y no digo nada. No, lo que quieras. Es que no. Si quieres. ¿Listo? ¿Y cómo le fue? Fabuloso, qué manchera, me encanta. Es un secreto, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Pues eso me parece. No, porque uno le puede poner cámara y poner repositorio. Claro, no la puede poner encerrada. ¿Listo? No podemos interrumpir algo grave. Sí, uno lo puede hacer acá. La hielera bonita. Listo. Buenas tardes para todos y para todas. Queremos darle la bienvenida a la celebración del Día del Agua organizada por la Facultad de Jurisprudencia en este evento llamado El Derecho Humano al Agua, un objetivo de desarrollo sostenible que debemos alcanzar. Pero pues antes que todo quisiéramos iniciar con las palabras de nuestra querida decana, la doctora Laura Victoria García Matamoros, pues quien dará las palabras de inauguración del evento. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mil gracias por acompañarnos en esta tarde muy a propósito del tema llena de agua, como está esta ciudad, pero bueno, que sea un motivo además para la celebración de este día. Quiero saludar muy especialmente, por supuesto, a nuestro público en esta tarde de hoy, profesores, estudiantes, egresados, colegas y amigos, y a nuestro panel de lujo en esta tarde, a quien le doy una cordial bienvenida, doctora Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la JEP y profesora de nuestra universidad, al doctor Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, también profesor de nuestra facultad, al doctor Julián López Murcia, socio de Nalanda Analítica, profesor de esta universidad, de varias universidades, colega y amigo, además de varios años de trabajo conjunto. Julián, es un gusto también tenerte acá. Al doctor Germán Villa, profesor de la Universidad del Rosario, y a quien organiza y ha liderado
este evento a la doctora Diana Carolina Valencia Tello. Gracias por hacer esta tarde este evento tan importante, y a nuestro moderador de esta tarde, al doctor Andrés Gómez, quien nos acompaña en todas estas actividades académicas de manera importante. Para nosotros como facultad es de vital importancia estar celebrando con ustedes esta tarde en la cual conmemoramos el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, precisamente para llamar la atención sobre los desafíos que tenemos frente a los recursos hídricos y su adecuada gestión para la sostenibilidad de nuestras sociedades, teniendo en cuenta el aumento de conflictos planetarios relacionados a la escasez del recurso, a la falta de salubridad y a los desastres naturales, entre otros efectos. El agua como derecho fundamental implica que todos los seres humanos requerimos de acceso al agua potable y al saneamiento básico para subsistir en condiciones dignas. Por ello, los estados se han comprometido en la Agenda 2030 con el objetivo número 6, que se trata sobre, precisamente, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De esta forma, al celebrar el Día Mundial del Agua, queremos propiciar el debate alrededor de los avances y desafíos en el cumplimiento del ODS 6 en Colombia, de la mano de expertos en el tema, así como presentar a la comunidad académica 2 obras de la editorial de la Universidad del Rosario. La primera, fruto de la tesis de doctorado en la Facultad de Jurisprudencia de Germán Villa Fontecha, titulada El agua, un derecho humano y de la naturaleza, claves para reinterpretar su normatividad, y la segunda, una obra colectiva realizada por los estudiantes de pregrado y del doctorado que pertenecen al semillero Impacto en Proyectos de Desarrollo, editada por la profesora Diana Carolina Valencia Tello, titulada El derecho humano al agua y los desafíos para su adecuada gestión en Colombia. Conforme será analizado en este panel de expertos, Colombia es considerada una potencia hídrica mundial, pues cuenta con 6 nevados y más de 48.000 humedales entre ríos, lagos, lagunas, ciénagas, arrecifes y estuarios. Sin embargo, esta riqueza no llega a todos los colombianos, pues el cambio climático y el crecimiento demográfico en algunas zonas del país ha causado que en las últimas 2 décadas la disponibilidad del agua haya disminuido considerablemente y que muchas fuentes hídricas se encuentren contaminadas y en algunos casos no sean aptas para el consumo humano. La escasez del recurso hídrico y la contaminación crean círculos viciosos de pobreza, desigualdad, movilidad forzada, que plantean mayores dificultades para el gobierno al momento de establecer políticas públicas en el territorio a nivel nacional. De otro lado, la pandemia por COVID-19 también dejó en evidencia la importancia del derecho humano al agua para garantizar mínimos vitales a toda la población en momentos donde muchas familias no tenían ingresos suficientes para pagar sus facturas. No obstante, esto implicó también presiones adicionales sobre los proveedores de servicio del agua en todo el país, debido a la disminución de los ingresos y al aumento de los mandatos públicos relacionados con el suministro del agua. Por ello, en la actualidad son muchos los desafíos hídricos que enfrenta Colombia, los cuales requieren de mejoras a nivel regulatorio, institucional, en infraestructura y en inversión para garantizar el derecho humano al agua y mitigar los impactos negativos de todas las crisis vinculadas a este recurso. En este orden de ideas, el debate que esta tarde se propone es necesario precisamente para concientizar sobre la importancia del derecho humano al agua, donde es requerido un cambio de enfoque sobre la centralidad en este derecho
en la organización de nuestras sociedades y, en consecuencia, la imperiosa necesidad de mejorar la gestión sobre los recursos hídricos, financieros e institucionales del sistema de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Esta muy breve introducción sobre el problema, las discusiones, los debates, las necesidades, cuenta realmente en esta tarde con un verdadero panel de expertos. Cada uno de los aquí presentes tiene una visión complementaria, pero una visión profunda de todo lo que significa el agua en cada uno de los puntos y de las visiones que cada uno de ellos ha trabajado en relación con este tema. Así que realmente estoy segura de que será una jornada muy, aunque corta, sustanciosa. A todos los presentes, a nuestros panelistas, al público, es importante recordar que las puertas de la Facultad de Jurisprudencia siempre están abiertas para estos debates, para la construcción conjunta y para dialogar sobre todos los problemas que nos aquejan, pero sobre todo para buscar soluciones y para poder cumplir el sueño que todos tenemos en esta aula, que es construir un país mejor. Mil gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Laura. Pues como ella misma anunció, tenemos un panel pinchadísimo y arrancaremos con la doctora Gloria Amparo Rodríguez. Ella es abogada especialista en Derecho Ambiental, Negociación, Conciliación y Arbitraje y Derecho Médico y Sanitario de la Universidad del Rosario, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo con énfasis en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional y doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externa de Colombia. Actualmente es magistrada de la JEP y profesora de la Universidad del Rosario. Bueno, un saludo especial para todas las personas que nos acompañan. Señora decana, doctora Diana, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Quiero extender además este saludo de manera muy especial a mis alumnos. Siempre digo que los alumnos son nuestra inspiración. A ellos le debemos todo este trabajo académico que realizamos y, por supuesto, es muy importante este día porque este día estamos no solamente conmemorando algo importante, sino también llamando la atención hacia la necesidad imperiosa que tenemos de cuidar el recurso hídrico. Sin el agua no es posible la vida. Los indígenas señalaban que el agua es el eje central y como eje central la vida nacía desde el agua. Si ustedes ven los muiscas siempre lo planteaban de esa manera. Bueno, a propósito de la celebración de hoy, inicio por mencionar que en el manifiesto del agua se dice algo muy oportuno para la situación que vivimos actualmente. Se puede vivir sin internet, sin petróleo, incluso sin un fondo de inversión o una cuenta bancaria. Pero, aunque se olvida a menudo, no se puede vivir sin el agua. No se puede vivir sin el agua. De esto nos hemos percatado. No obstante, según Naciones Unidas, el informe que salió el día de hoy, 3.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento seguro. Hoy, 1 de cada 4 personas, es decir, 2.000 millones de personas, no disponen de agua potable segura. Y, además, unos 4.000 millones de personas sufren una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Es así como las problemáticas ambientales actuales relacionadas con la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, además de las dificultades que afrontan las comunidades por no contar con condiciones sanitarias para lograr su bienestar, y el cambio climático, entre otras, devienen en afectaciones a la salud humana y en el peligro de la supervivencia de las especies y de la vida misma. La preocupante situación del recurso hídrico por el eminente deterioro que presenta y por la necesidad urgente de garantizar la vida y la seguridad del planeta implica, como lo planteaba la decana, enormes retos, pues este recurso cumple importantes funciones,
al punto que entre los objetivos de desarrollo sostenible, como antes se dijo, se encuentra el de asegurar el agua y el saneamiento para todos, sin ningún tipo de discriminación. Es así como el agotamiento de los recursos hídricos y el incremento de otros problemas ambientales representan situaciones que requieren de manera imperativa asumir la responsabilidad de todos, de nuestras actuaciones en la gestión productiva y en lo que hacemos y consumimos en aras de avanzar hacia la sostenibilidad y la garantía de los derechos humanos, entre ellos el derecho humano al agua, tema al cual nos referiremos el día de hoy. Es importante tener presente que los recursos no son ilimitados, por tanto es necesario garantizarlos para la supervivencia de la presente y de las futuras generaciones. En este sentido, encontramos que la creciente demanda del agua en todo el mundo y su deterioro suponen un reto en la actualidad de gran trascendencia en nuestro país, como lo podremos establecer en estos textos que hoy se presentan. Para asumir la tarea de presentar algunas de las más significativas problemáticas ambientales asociadas al agua, partimos por señalar que el agua es posiblemente el recurso más importante para garantizar la vida, y no cualquier vida, la vida digna. Y también es una condición previa para la materialización de los derechos como el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al saneamiento ambiental y demás. De esto se ocupan los autores de esta obra. Es por ello por lo que diferentes instrumentos internacionales y pronunciamientos, por ejemplo, de la Corte Constitucional, han consagrado al agua como un derecho humano autónomo, que implica que todos los seres humanos podemos acceder a una cantidad mínima de agua de buena calidad y suficiente para la vida. Esto es, que permita satisfacer las necesidades esenciales, tales como la bebida, la preparación de alimentos, la producción de los mismos y la higiene, por supuesto. Si bien Colombia se distingue como uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo, debido a su localización geográfica, orográfica y a la diversidad de regiones climáticas, al revisar detenidamente las necesidades hídricas insatisfechas de la población, ubicamos que existen regiones con baja oferta de este recurso, así como con diferentes impactos antrópicos sobre el agua, es decir, aquellos que generamos nosotros. Se concluye que su disponibilidad es cada vez menor, sobre todo porque la oferta natural no se distribuye de manera homogénea entre todas las regiones, por razones variables, por temas económicos, por temas de intereses, por temas espaciales, por tema de infraestructura, como antes se señaló. Sin embargo, esta es una problemática a nivel mundial, pues las sociedades actuales enfrentan una crisis respecto al manejo del agua, poniendo en riesgo la seguridad hídrica ambiental para el ser humano en su totalidad y especialmente para las poblaciones más vulnerables. Lo referido se debe a diferentes factores, entre los cuales podemos mencionar el crecimiento demográfico en los grandes centros urbanos, lo que supone el aumento de presión sobre los recursos. Además, está el fenómeno del cambio climático, que todos los días lo estamos sufriendo, el cual genera una serie de impactos sobre su disponibilidad y calidad, en particular por los cambios extremos en la temperatura, derivando esto en inundaciones o sequía, lo que puede contribuir a la contaminación del agua. De otro lado, se encuentra, como se mencionó actualmente, las dificultades relativas al manejo del déficit y el exceso de agua, entre ellas la gestión de las cuencas hidrográficas que se encuentran en deterioro y que están contaminadas, el desarrollo de macroproyectos, el crecimiento no planificado que genera la demanda de recursos frente a una oferta limitada, como factores que contribuyen a las problemáticas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento del agua, que como consecuencia afectan su continuidad y su calidad. En este contexto, los retos actuales relacionados con el cambio climático y el incremento de la demanda del recurso hídrico, siendo las poblaciones más vulnerables las más afectadas, como previamente dijimos,
hacen necesario avanzar hacia la gobernanza del agua, en aras de garantizar a todas las personas su acceso en condiciones de equidad y sustentabilidad. En otras palabras, es imprescindible planear la gestión integral del recurso a partir de la participación activa de todos los actores sociales, de las instituciones, de las empresas, de la sociedad civil, de todos, ¿sí? Y articular la diversidad de conocimientos en relación con el uso, con el manejo, con el aprovechamiento, con la exploración, con la explotación, con la conservación, con la explotación y la protección de este recurso. Porque además hay que tener en cuenta que la administración de este recurso se constituye en un elemento importante para garantizar el equilibrio y la defensa de los derechos. Se trata entonces de la coordinación y cooperación de los diferentes actores sociales, sectoriales e institucionales para la gestión holística e integral del agua, como elemento fundamental para la vida, para con ello garantizar esa oferta y esos servicios ambientales que se ofrecen. En ese orden de idea, estas dos publicaciones que hoy se presentan, dos publicaciones, El derecho humano al agua y los desafíos de su adecuada gestión, un trabajo colectivo que además quiero decirle, doctora Diana, me alegra enormemente y me enorgullece ver que los estudiantes están contribuyendo a forjar la investigación, a poder sacar textos como estos que son fundamentales para el crecimiento, para el aporte, para la solución, o sea, lo que se ha encargado de hacer la Universidad del Rosario durante tantos años. Y el agua, un derecho humano, y de la naturaleza, claves para interpretar su normatividad, un trabajo muy interesante del doctor Germán Humberto Villa, un trabajo de doctorado que vale la pena, estas dos obras vale la pena que ustedes las miren porque son fundamentales. En ese orden de idea, estas dos publicaciones son de gran pertinencia y actualidad, porque no podemos ir indiferentes ante la situación que inclusive ha llevado a señalar por parte del Banco Mundial una frase que llama mucho la atención. Si las guerras del siglo XX fueron por el petróleo, las guerras del siglo XXI serán por el agua. Las estadísticas que hoy presenta Naciones Unidas deben llamarnos a tomar acciones urgentes, cada uno de nosotros, desde donde estemos. Se prevé que el número de personas que viven en zonas urbanas con escasez de agua se duplicará de 930 millones en el 2016 a 1.700 o 2.400 millones en el 2050. Enorme cifra. Se calcula que más de 800.000 personas mueren cada año por enfermedades atribuidas directamente al agua no aptas para el consumo, a un saneamiento inadecuado y a prácticas de higiene deficientes. Y ojo, a nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura, ¿sí? Por lo cual se prevé que la demanda mundial de agua aumentará en un 55% para el 2020. Esto es lo que dijo hoy Naciones Unidas. Estas cifras son realmente preocupantes. Así las cosas, finalmente, teniendo en cuenta toda esta situación, destaco estas dos importantes publicaciones que hoy contribuyen, que se constituyen en un insumo fundamental para emprender la tarea de protección y para seguir trabajando conjuntamente por un mundo mejor. Felicitaciones a sus autores, a quienes dirigieron y lideraron este proceso, a los estudiantes, por supuesto, a sus padres que también deben sentirse felices de ver cómo avanzan. Felicitaciones a todos ellos por esta contribución para el debate y para una gestión adecuada. Y ojo, un saludo especial para quienes nos acompañan, a quienes les deseo un feliz Día del Agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, que es abogado de la Universidad Externada de Colombia, con estudios de especialización en Derecho Comercial de los Andes, en Derecho Constitucional de la Javeriana,
Adelanta estudios de maestría en Derechos Humanos de la American University Washington College of Law. Es profesor de las Universidades del Rosario y externado en Derecho Ambiental y Urbano, director ejecutivo del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia. Perdón, es que la presbicia no me da. Es director del capítulo de Derecho Público del CEDEP, miembro fundador y del Consejo Directivo del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Ha sido árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, socio de la firma Guerrero Ruiz Asociados y actualmente se desempeña como procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a la universidad, a la señora decana, por acompañarnos el día de hoy, a los estudiantes, a los profesores, y me honra muchísimo ser parte de este panel de lujo sin lugar a dudas el día de hoy. Vamos a ver si a mí me va mejor con mi presbicia que al doctor Andrés. Pensaría que no, yo le llevo unos añitos, entonces creo que no nos va a ir mejor, pero haremos el mejor esfuerzo, eso sí se los puedo asegurar en este Día del Agua. Yo quiero señalar algo a propósito de unos datos y de unas cifras que muy acertadamente la doctora Gloria Amparo Rodríguez, como siempre, directa y al grano, nos ha planteado sobre el diagnóstico de la situación del agua en el mundo y en Colombia. Y quiero hacer referencia a algo que planteaba el Foro Económico Mundial en el Global Risk Report en el año 2020 sobre la crisis del agua, porque quiero iniciar señalando que realmente vivimos una crisis del agua y que el día de hoy debe ser el pretexto no solamente para conmemorar, sino también para reflexionar y hacer un llamado real a la acción en torno a cómo es que vamos a abordar esa crisis del agua y cómo desde la ciudadanía activa vamos realmente a brindar soluciones a esa crisis del agua. Dice el Global Risk Report en el año 2020 que la crisis del agua es una disminución significativa de la calidad y cantidad de agua dulce disponible que produce efectos perjudiciales para la salud humana y la actividad económica. En últimas, lo que nos está diciendo el Foro Económico Mundial es que la vida humana, nuestra pervivencia como sociedad, depende íntima y directamente del agua. De manera que lo que hagamos con el agua, así mismo como lo que hagamos con el clima, en estos momentos y de aquí en adelante, pues termina siendo fundamental y determinante de lo que será nuestro futuro. Y de esa deuda que eventualmente tendremos que saldar con, ya no con las generaciones futuras, con las generaciones que hoy en día demandan de la ciudadanía, de la sociedad y del Estado acciones concretas. Y quiero referirme en ese sentido al rol de la Procuraduría General de la Nación como cabeza del Ministerio Público en Colombia. La Procuraduría General de la Nación tiene un rol que resulta atípico en muchos sistemas jurídicos en el mundo. A veces cuando uno habla del rol de la Procuraduría en otros escenarios se confunde con el rol de la Fiscalía, casi como un ente acusador. Pero resulta que constitucionalmente hay un rol claro que es el de la representación de la sociedad. Fundamentalmente, la Constitución le atribuye a la Procuraduría General de la Nación, además de ese rol de disciplinar a los servidores públicos, que termina siendo un rol instrumental, procedimental, le atribuye también la responsabilidad de la representación de la sociedad civil, de manera que allí resalta una función que para esta administración de la Procuraduría ha sido fundamental y es la función preventiva. Y en sede de función preventiva han sido incluso las propias Cortes las que frente a la crisis del agua le han impuesto a la Procuraduría General de la Nación como cabeza de Ministerio Público, pero también a la Defensoría del Pueblo como parte de ese Ministerio Público y también a la Contraloría General de la República como ente de control, la responsabilidad de verificar el cumplimiento de algunas sentencias que hemos dado en llamar jurídicamente muchos como sentencias estructurales. Sentencias estructurales que en muchos casos han enriquecido conceptualmente el debate jurídico
sobre el carácter y la naturaleza del derecho al agua, pero que también en otros casos han enriquecido el debate en torno a las acciones y a las decisiones fundamentales, incluyendo algo a lo que se referirá seguramente Julián en su intervención, las decisiones regulatorias, por ejemplo. Y allí quiero hacer mención, por poner un simple ejemplo, de una sentencia, de una decisión judicial que releva la dimensión y la magnitud de la crisis del agua a un fallo en concreto, la sentencia T302 del año 2017, la sentencia de la Corte Constitucional que releva la crisis y la problemática derivada de esa deficiencia en la garantía del derecho de acceso al agua que ha dado lugar a la muerte lamentable, pero además vergonzosa, de niños en La Guajira, en el departamento de La Guajira, en Colombia. Y cuando profundizamos en las decisiones y en las órdenes que imparte la Corte Constitucional a la luz de este fallo, nos encontramos con un entramado jurídico de tal magnitud, de tal complejidad, que convoca en una dimensión tan grande al Estado en su conjunto, que lo único que se le podría asemejar jurídicamente tal vez sea la sentencia de tutela en relación con los derechos de la población desplazada en su momento. Recordemos, ese estado de cosas inconstitucional, casi que podríamos predicarlo de una manera semejante y similar en el caso de la niñez en La Guajira. Pero esa sentencia justamente también le ha permitido al Ministerio Público relevar algunos ámbitos indispensables, necesarios y a veces invisibilizados de la gestión del agua en Colombia. Un elemento fundamental, la soberanía alimentaria. La relevancia que tiene el agua para la garantía de esa soberanía y seguridad alimentaria. Es absolutamente fundamental. Esos tres atributos que ya conocemos todos de ese derecho de acceso al agua, o esos tres estándares de la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad, encuentran especial relevancia y especial importancia cuando hablamos de la garantía de la seguridad y de la soberanía alimentaria. Sin disponibilidad de agua, esos niños de La Guajira van a seguir condenados efectivamente a la muerte por inanición. Así de simple. ¿Por qué? Porque el hambre efectivamente es la causa física de la muerte de los niños. Uno pensaría, pero la muerte por hambre. Sí, son niños que están muriendo en La Guajira por hambre, efectivamente, y entre otras cosas derivado de la ausencia de la garantía y la satisfacción del derecho al agua potable y en condiciones de accesibilidad y de disponibilidad. Pero otros elementos empiezan a relevar, a emerger también como elementos críticos que evidencian y denotan inequidades y desigualdades estructurales en la sociedad, en el ordenamiento jurídico, en la acción del Estado. Uno de ellos, por ejemplo, es la inequidad de género. Y es como el rol de la mujer en La Guajira termina siendo diferencial, distinto en términos de su papel frente a esa garantía del acceso al agua. La mujer es la que tiene que acceder efectivamente y caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar a los pozos en los cuales se capta el agua, se lleva el agua, que se convierte en un plan para la población indígena con los niños, mientras el papá guajiro va atrás con los tenis nuevos, la pinta nueva, en una muestra y en una evidencia de una inequidad absoluta desde el punto de vista de género. De manera que ese rol de la mujer, como la Procuradora General de la Nación lo ha llamado, la mujer cuidadora del agua y garante del agua, tiene que ser reconocido y tiene que encontrar formas, maneras de expresar soluciones a esas inequidades que hoy se expresan en el acceso al agua. Esta sentencia, por demás, evidencia hasta el día de hoy la falta de articulación del Estado en términos de la garantía del derecho al acceso al agua. Y cuando me refiero a gobierno, me voy a referir a gobierno, y quiero hacer la precisión, no me estoy refiriendo al gobierno que inició hace unos meses, me estoy refiriendo al Ejecutivo, al gobierno colombiano de tiempos históricos, de tiempo atrás, como un Estado que realmente no ha sido el garante en vías de articulación de sus acciones, de esas condiciones y esos atributos del derecho de acceso al agua. Y ahí emerge otro tema y otro asunto que es fundamental y que aborda precisamente uno de los libros
y es el de la gestión y el de la gobernanza del agua. Y ahí es donde empiezan a emerger estrategias que son fundamentales. El gobierno nacional actual, sí, aquí me refiero al gobierno actual, por ejemplo, plantea una estrategia sumamente interesante como lo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, en torno al agua. Pero cuando hablamos del ordenamiento territorial en torno al agua hay que entenderlo más allá del recurso hídrico, sino que tenemos que comprenderlo en términos de la garantía de ese derecho humano y esos derechos humanos que dependen de la garantía del acceso al agua, de la calidad del agua, de la disponibilidad del agua, y también, por supuesto, de las características y condiciones ecosistémicas que aseguran esa oferta hídrica. Y allí cobran relevancia muchas otras acciones y muchas otras decisiones. La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, ha sido especialmente garante del cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T361 del año 2017 sobre la delimitación de los páramos y particularmente del ecosistema del páramo de Santurbán. Ausencia de limitación o por lo menos de toma de decisiones de ordenamiento ambiental del territorio que ha venido dando lugar a una crisis en términos de la calidad del recurso hídrico del que se alimentan los acueductos y las comunidades campesinas en el departamento de Santander. Y empezamos a evidenciar en todo el territorio nacional cómo se trata de una circunstancia y de una situación que se replica. Hace poco también obtuvimos una decisión favorable en sede de tutela en defensa del pueblo Miraña por la contaminación del río Caquetá con mercurio debido a las actividades mineras ilícitas. Y empezamos a evidenciar a través de los muestreos, de los monitoreos, cómo en muchos cuerpos hídricos esas concentraciones de mercurio, de plomo, de otras sustancias que terminan alterando el recurso hídrico, pues empiezan a afectar el derecho a la salud de los colombianos. Creemos que es importantísimo lo que la Corte Constitucional ha venido haciendo. La Corte Constitucional, por vía de tutela, como la doctora Gloria Amparo lo mencionó, ha ido reconociendo el carácter de derecho fundamental del agua, con base, entre otras, en las decisiones internacionales. Recordemos la observación 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, luego la resolución del año 2010 que reconoce efectivamente el derecho al agua como un derecho humano, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tantas otras decisiones, la misma CEDAW que viene reconociendo en el marco de la equidad de género lo fundamental que es el derecho de acceso al agua. Lo que creemos es que es momento de pasar del debate y de la discusión conceptual o del debate sobre sobre hacer positivo el derecho de acceso al agua hacia la acción realmente, hacia acciones concretas, reales y efectivas, medibles y en espacios y en escenarios concretos de satisfacción de ese derecho que es fundamental para todos los colombianos, pero en el cual en Colombia existen aún y persisten enormes inequidades. Es allí donde inicialmente creemos que como sociedad debemos trabajar. Estos aportes académicos son fundamentales, sin lugar a dudas, en ese camino y simplemente quisiera dejarle finalmente el mensaje de la Procuraduría General de la Nación como cabeza de Ministerio Público continuará y persistirá en este propósito como representante efectivamente de los derechos de los colombianos. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Es momento ahora de darle la palabra al doctor Julián López Murcia. Él es doctor de la Universidad de Oxford con maestría en regulación de la London School of Economics. Ha servido como conjuez, superintendente delegado para acueducto, alcantarillado, aseo, consultor en temas de agua del Banco Mundial, el BID, la International Water Association, en el Centro Norte de la Universidad de Chicago. Sus dos libros más recientes son Inteligencia Regulatoria del 2022 y Recentralization in Colombia, también del 2022. Ha sido... Wow, me quito el sombrero. Ha sido profesor en el Centro de Derecho Transnacional de Georgetown, en el Rosario, en los Andes, la Nacional, entre otras. Socio de la firma de consultoría Nalanda Analítica. Bienvenido, por favor. Gracias, Andrés.
Buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento a la Universidad del Rosario por esta especial invitación, también a la decana, la doctora Laura García, a la profesora Diana, a mis extraordinarios compañeros de mesa. Les traje una presentación, pero me dicen que desde acá no la puedo... ¿Tú la controlas desde allá? Muchas gracias, qué pena. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Yo quisiera empezar este análisis al que nos ha invitado la profesora Diana con un contexto global y un contexto nacional, ¿no? En cuanto al contexto global, la siguiente, por favor. Quisiera destacar que, aunque ya lo hayamos olvidado un poco, nosotros seguimos, digamos, en un contexto de recuperación post-COVID y la idea es que esa recuperación post-COVID pues no sea como en cualquier otra época, sino que sea una recuperación que sea inclusiva, que sea ambientalmente sostenible y que sea acelerada. Eso, por supuesto, genera un reto muy grande desde el punto de vista del agua. Y es absolutamente evidente, digamos, para todos, lo que nos muestra esta caricatura de The Economist, una caricatura muy famosa en la que básicamente nos está diciendo el COVID fue difícil, pero el cambio climático es N veces más complejo, ¿no? Y en el que gracias a la información ya sabemos que hay unas tensiones muy grandes entre los distintos objetivos que estamos buscando como sociedad, ¿no? Hay unas tensiones entre el uso del recurso hídrico para alimentos, o el uso para energía, o la manera como estamos enfrentando el cambio climático, ¿no? Y eso, por ejemplo, tiene una gran relevancia en todas las políticas, por ejemplo, para disminuir la pobreza. Entonces, hoy en día, regular el agua es ciertamente más complejo que hace 20 o 30 años. La siguiente, por favor. Además, también de cara a lo que nos invita la profesora Diana, a las metas a 2030 del ODS 6, hay un relativo consenso a nivel internacional de la necesidad de 3 cambios de paradigmas. Cambia en el paradigma económico, cambia en el paradigma técnico y cambia en el paradigma de gobernanza. Que para los que trabajamos agua, pues de pronto algunos de ellos suenan muy obvios, pero creo que vale la pena recordar. En cuanto al paradigma económico es recordar que el bien más valioso, el bien más escaso es el agua y no los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, para la captación, tratamiento, conducción, etcétera, etcétera. Eso cambia por completo la manera como, por ejemplo, calculamos los proyectos. En segundo lugar, un cambio del paradigma técnico. Normalmente, por ejemplo, los sistemas de provisión de agua son sistemas lineales. Se capta el agua, se trata, se distribuye y se vierte. Hoy en día, la idea es que hagamos transición más allá de esos esquemas lineales hacia unas soluciones circulares, en las que se facilite el reuso y el reciclaje del agua. También desde ese punto de vista del paradigma técnico, y eso es uno de los temas principales hoy en Nueva York, como ustedes saben, no solamente hoy es el Día del Agua, sino que durante toda la semana en Naciones Unidas se va a discutir todo el tema del agua, y esto no sucedía hace 46 años, ¿no? Y uno de los temas esenciales de los que allí se está hablando es de las soluciones basadas en la naturaleza. De alguna manera ya tenemos mucha más conciencia de las grandes dificultades que hay en esa pretensión de querer controlar el agua con la infraestructura gris, de concreto, etcétera, etcétera, y empezamos a recordar que el agua hay que volver a dejarla fluir, ¿no? Y en tercer lugar está el paradigma, los cambios en la paradigma de la gobernanza. Colombia es un país especialmente, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que ha tenido una visión muy sectorial del agua, ¿no? Con Andrés, que nos hemos visto en escenarios académicos, pero también del sector público, pues sabemos que por un lado va el Ministerio de Agricultura, por otro lado el Ministerio de Ambiente, por otro lado el Ministerio de Vivienda, y todos en relación con el mismo recurso, lo que pues, no pareciera tener mucho sentido. Se quiere ir hacia una visión mucho más integral, que no sea sectorial. Se quiere también bajar un poco la pretensión de la visión anticipada de los problemas para una que sea más adaptativa, porque cada día, digamos, si hoy nos dicen, no, es que en abril, bueno, no estamos en abril todavía, pero en abril lluvias 1000, pero en marzo ya estamos así, ¿no? La información que tenemos de los marzos de los últimos 50 años cada vez tiene menor valor para predecir lo que va a pasar. Entonces lo que nos toca es tener suena un oxímoron, pero como una planeación adaptativa, ¿no? Más que anticipativa. Y también, y con esto creo que está muy sintonizado el actual gobierno, bajarle un poquito al tono a la tecnocracia en la definición de los temas de agua y darle un rol mucho más central a las comunidades.
en las decisiones y también en la ejecución de las soluciones, incluso en la construcción de activos locales. De manera que hay algunos elementos que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo, aprovechando que está en discusión en este momento, pues no son en verdad, digamos, ni para bien ni para mal ideas de este gobierno, sino que son consensos que se han venido construyendo. Aquí en particular rescato el trabajo de Sadov, de Borgomedo y Uhlenburg, publicado en Nature. La siguiente, por favor. Ya entramos aquí al contexto colombiano. Yo tiendo a ver, estoy ahorita leyendo el libro de Moisés Basserman sobre la educación en Colombia, y me gustó mucho que él arrancó con un capítulo que es el vaso medio lleno, y yo creo que en Colombia a veces se nos olvida arrancar por el vaso medio lleno, ¿no? Y el vaso medio lleno es que Colombia tiene uno de los regímenes de servicios públicos domiciliarios que ha generado los aumentos en cobertura y calidad más rápido en el mundo, entre el año 94 y el año 2004, en 10 años. Ese es un régimen que, si bien conceptualmente se puede criticar, porque algunos digan que es neoliberal o no, etcétera, o en fin, la calificación que le quieran dar, pero lo cierto es que desde el punto de vista de derechos humanos, aumentó la garantía del derecho humano al agua para las poblaciones más pobres en Colombia de una manera histórica. Subieron 30 puntos. Las coberturas en los 80 eran alrededor de los 60 al 2004 y ahora estamos por encima de los 90 gracias a este régimen. Este régimen tiene una liberalización que no privatización, un tema de compromiso creíble para la inversión privada, extranjera o nacional, y generó, como les decía, un avance histórico en cobertura y calidad, que en números es difícil de rebatir. Y eso estuvo complementado con toda una estructura de derechos. Es decir, hablar hoy del régimen de servicios públicos colombiano no es hablar solo de la ley 142, sino también hablar de todas las sentencias de la Corte Constitucional, ¿no? Aquí yo tomo ese argumento de Aquiles Arrieta en uno de estos debates de hora 20 sobre el régimen de salud, en el que él decía, mire, para bien o para mal, si quieren cambiar el régimen de salud colombiano, el régimen de salud no es la ley 100, compadre. ¿Cuántas sentencias hay de la Corte Constitucional que nos dieron lugar al régimen que existe hoy, ¿no? Eso es muy similar a la situación de servicios públicos, particularmente de acueducto y alcantarillado en Colombia. La siguiente, por favor. Ahora, pues nadie quiere desconocer que hay problemas, ¿no? Y tal vez uno de los retos más grandes que tenemos en Colombia es la gobernanza del agua. Esta es una gráfica que yo hice para el Banco Mundial en el año 2020, en el que estábamos preparando un reporte sobre la seguridad hídrica en Colombia. Entonces el señor del Banco Mundial me dijo, bueno, hermano, hágame un gráfico con todas las autoridades del agua en Colombia. Y yo le dije, no caben. Me dijo, no, métalo todo. Y yo, pues, usted me dice, yo lo hago. Y entonces este fue el que yo hice. Y ustedes van a ver, es agua, es la misma agua, pero con diferentes usos. Entonces, para abastecimiento, para agricultura, para energía, para industria, para navegación, para salud, gestión de riesgo, gestión de recursos. Y luego me dijo él, y relaciónamelos todos, ¿cómo se conectan? Yo le dije, tampoco se va a entender. Y me dijo, hágale. Entonces, ese fue lo que hicimos. Y cuando lo entregué en el Banco Mundial me dijeron, pero es que eso no se entiende. Yo le dije, pero yo le había dicho hace un mes que eso no se iba a entender. Después me pidieron hacer unas desagregadas que se entienden, pero lo que me llamó la atención es que en el Policy Brief que publicó el Banco Mundial publicó esta gráfica. Dijo, mire, qué mejor ilustración de la gobernanza del agua en este momento en Colombia. Y ese es un reto, por supuesto, muy grande. La siguiente, por favor. Ya entramos aquí, digamos, un poco al análisis. La siguiente. En el análisis yo quisiera decir muy rápidamente que he querido concentrarme no en los síntomas de los problemas, sino de alguna manera en los déficits del diseño de la institucionalidad, de la regulación de la gobernanza del agua en Colombia. Y para esto utilizo la teoría cultural del riesgo. Esta fue desarrollada por Mary Douglas, una antropóloga que de hecho venía de la teología, pero su aterrizaje en gobierno lo hace el profesor Christopher Hood. Y lo que le dice a uno es que hay 4 maneras de ver el mundo: una jerárquica, una igualitaria, una individualista y otra fatalista. Y cada una apunta a distintas virtudes y defectos de los sistemas. Los jerárquicos que dicen que las cosas fallan porque no hay autoridad y experticia. La gente no hace caso o no entiende. Los igualitarios que dicen, no, compadre, el problema es que los que están arriba no entienden, no conocen nuestro contexto y no reconocen las voces de los que estamos abajo. Si reconocieran las voces de las comunidades, de los alcaldes, otro sería el cantar. Otra visión es la visión individualista, que dice, mire, en los problemas que hay en Colombia es porque no hay suficientes incentivos individuales. Si usted tiene buenos incentivos, usted saca adelante esos problemas. Y Colombia es, en buena parte, yo el año pasado estaba en el Congreso Mundial del Agua de Dinamarca y todavía se utiliza Bogotá como un ejemplo mundial de cómo el alza en las tarifas generó sostenibilidad en el uso del recurso y no hubo disminución en el acceso a las personas, ¿no? De alguna forma alguien me preguntaba, bueno, pero aquí ¿por qué no pasó como en Bolivia o en Argentina? Y yo le dije, bueno,
tal vez porque la empresa era la empresa Acueducto de Bogotá, tal vez porque aquí de pronto tenemos cierto legalismo, en fin. Pero lo cierto es que en Bogotá subieron las tarifas, ¿no? Y hoy en día un porcentaje infinitamente superior al de bogotanos que reciben agua en los 80s, reciben agua de manera continua, con calidad, y hemos preservado mucho más el recurso hídrico. Eso diría un individualista. Y un fatalista diría, mire hermano, no se ponga a pensar tanto, el mundo está lleno de variables inesperadas, lo que usted tiene que estar listo es para una crisis y responder bien a esa crisis. Para evitar tener cualquiera de esos sesgos, yo trato de aplicar los 4 sesgos al tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, como estamos cortos de tiempo, si uno pensara en déficits de autoridad y experticia en Colombia, puede encontrar los siguientes defectos. Primero, falta una autoridad nacional del agua. Existe el Consejo Nacional del Agua, pero sus decisiones no son vinculantes. Asimetrías de escala. ¿Eso qué quiere decir? Los problemas del agua tienen, por ejemplo, un espacio territorial propio que es la cuenca. Sin embargo, las decisiones se toman a nivel de municipios o a nivel de departamentos. No corresponde una escala con la otra. Hay un individualismo territorial, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, asociatividad, sí, pero los municipios no se quieren asociar. ¿Qué hacemos? La disfunción de las corporaciones autónomas regionales. Ese es un problema bien, bien grave, pero que sería largo para explicar. Y una limitada experticia técnica para la preparación de proyectos, sobre todo a nivel subnacional. La siguiente, por favor. Déficits de participación y consenso, ¿no? Este es otro gran problema de la institucionalidad en Colombia. No hay representación de los gobiernos subnacionales en el Consejo Nacional del Agua, tampoco de las comunidades ni de otros actores. No hay representación de los gobiernos subnacionales ni tampoco de otro tipo de actores, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y hay una muy limitada discrecionalidad para los gobiernos subnacionales en relación con el uso de los recursos del SGP. En otras palabras, las decisiones se toman desde Bogotá y son tan extremas, y Andrés que está acá puede ser testigo de eso, que cuando un gobernador quiere sacar adelante la tubería en su municipio, incluso si buena parte es con sus recursos, tiene que venir a Bogotá, a la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, a que un contratista le diga hasta las pulgadas de los tubos, ¿no? Es decir, no estamos hablando acá, porque en Dinamarca también me decían, no, Julián, pero es que tienen que coordinarse, y yo sí, podemos coordinarnos en relación con el ODS 6, que todos vamos hacia allá, pero coordinarse no significa que desde Bogotá le digan a uno hasta las pulgadas de los tubos, que eso es lo que pasa en este momento en el país. La siguiente, por favor. También hay déficits de incentivos individuales e información. Aquí, esta también es una gráfica del Banco Mundial sobre las grandes diferencias de lo que todos conocemos y que pasa en todos los sectores, la brecha urbano-rural, ¿no? Son 2 países completamente diferentes. De los 3.2 millones de colombianos sin acceso a agua potable, 2.6 millones están en el campo, ¿no? Pero a pesar de que ya tenemos muy identificados ciertos problemas, la regulación colombiana no crea incentivos para solucionar esos problemas específicos, ¿no? Y además no tenemos buena información. En el país también existe algo que se llama el SUI, hace muchos años, pero nadie lo consulta, nadie le cree, y las empresas tienen que seguir mandando millones de datos a una base de datos que nadie está usando. También está el CIASAR de inversiones rurales, etcétera, etcétera, pero es un galimatías tremendo tener información del sector. Y eso, por supuesto, limita el accountability de lo que pasa en el sector. La siguiente, por favor. Hay déficits de flexibilidad y resiliencia, hay excesivo legalismo, ¿no? Hasta el último municipio tiene que cumplir con una cantidad o una organización comunitaria. Yo trabajé como superintendente de acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, claro, había 12.000 organizaciones comunitarias que no estaban registradas, con toda la razón. ¿Para qué se van a registrar? ¿Para que la superintendencia las sancione por no tener estados financieros? ¿No? ¿O porque no revisaron la última metodología de la CRA? Eso no tiene sentido, ¿no? Lo que tenemos es una regulación de muy mala calidad porque no reconoce esa heterogeneidad de los actores en el agua. Y tenemos también una limitada priorización con base en análisis de riesgos. Acá yo traje como un icono que representa una solución que yo creo que debería explorarse mucho más, es el tema de las areneras regulatorias, ¿no? Que uno pudiera experimentar en el país, decir, mire, en el Chocó vamos a tener un esquema absolutamente a la medida del Chocó, y miremos qué pasa en 1 o 2 años. Están los esquemas diferenciales, pero nos demoramos, eso viene del segundo plan de desarrollo del presidente Santos, ¿no? Y hasta hace poquito salió la regulación tarifaria, entonces ese es el ritmo al que vamos. La siguiente, por favor. Entonces, simplemente unas rápidas propuestas frente a esa situación. Acá, tratar de pensar en un consejo multinivel del hábitat con participación de gobiernos subnacionales. ¿Esto qué quiere decir?
Esto no quiere decir que vamos a concentrar las decisiones al nivel nacional, sino que vamos a tener una instancia en la que puedan participar los gobiernos nacionales y subnacionales en igualdad de condiciones. Eso pasa en Australia, pero también pasa en Ecuador, pasa en otros países, ¿no? Y me he referido al hábitat para tratar de integrar al menos la parte de agua con la parte de vivienda, ¿no? Para ir avanzando precisamente de cara a las brechas urbano-rurales. Aquí hay otro tema que puede sonar muy controversial, que es la asociación obligatoria, pero la desvinculación por consulta. ¿A qué me refiero? Hoy en día, si los municipios se quieren asociar, tienen que hacer el esfuerzo para asociarse, ¿no? Y la mayoría no lo han hecho. ¿Uno qué podría pensar? Pues que desde la ley estén asociados, pero el que se quiera salir se puede salir, pero para salirse ahí se haría la consulta que hoy se está pidiendo para asociarse. ¿Me va a entender? Es un poco como cambiar la arquitectura de las decisiones para que por fin estemos asociados, ojalá a nivel de cuencas. Tercero, experimentación, 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 no solamente con lo que mencionaba de La Guajira, uno también podría pensar, por ejemplo, en experimentación de formas de pago para la localidad de Kennedy, ¿no? La localidad de Kennedy que tiene el tamaño de una ciudad, entonces uno puede decir, mire, en Kennedy vamos a experimentar qué pasa si uno le permite a las personas pagar la factura del agua en la tienda del barrio, con las vueltas, ¿no? Y de pronto después de un año, 2 años, miramos si eso funciona, si no funciona, cómo se corrige. Y también, y aquí con esto termino mi presentación, cambios en la estructuración y aprobación de proyectos. No podemos seguir con un esquema en el que son rechazados más del 80% de los proyectos para agua potable y saneamiento básico que proponen los municipios. No puede ser que el trámite de un proyecto en una capital se demore 2 años y medio. Y aún peor, no puede ser que uno logre completar las obras, esas obras seguramente la conoce el señor procurador delegado, pero uno no puede acabar las obras, por ejemplo, como las que se hicieron hace poco para Cúcuta, y que nadie entonces está operando esa infraestructura que costó varios miles de millones de pesos. Eso hay que repensarlo por completo. Mil gracias. ¿Quieren organizarse ustedes? Sí. Jugamos a quitar la silla. Bueno, muchas gracias, Julián. A continuación vamos a ir a Germán Villa. Doctor Germán Humberto Villa es doctor en Derecho con énfasis hacia la filosofía del derecho de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia y es graduado en filosofía por la misma universidad. Ha sido docente ocasional de la Universidad Nacional de Colombia, catedrático de la Universidad Autónoma y asesor en temas de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno de Casanare. Actualmente es catedrático de la Universidad del Rosario y consultor en temas de política nacional e internacional del agua para la organización Sensat Agua Viva. Bienvenido, Germán. Bueno, muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a profesora Diana y a la universidad por esta invitación, que de paso pues es el espacio para el lanzamiento de 2 textos que hemos estado trabajando. Uno, la profe, con su semillero de investigación, y yo, pues el texto que les estoy mostrando aquí, a mi izquierda, como resultado de mi tesis doctoral. Muy bien. Básicamente, estamos en un momento histórico que requiere de profundizar más que en el pasado, más de la cuenta, en lo que tiene que ver con el fundamento del derecho humano al agua. Hay que cavar más profundo. Hay que, de alguna manera, romper con los espacios compartimentalizados, los espacios tradicionales de reflexión, los expertos en hidrología, los espacios de experticia en el derecho humano a nivel jurídico, estrictamente hablando, regulatorio, y involucrar más decididamente otros espacios del conocimiento, otras áreas del saber. Esto es necesario, ¿por qué? Porque precisamente buena parte de los problemas que estamos experimentando hoy, el cambio climático, la crisis del agua de la que se ha venido hablando el día de hoy, tiene que ver con la aplicación de una racionalidad instrumental que se fue gestando a través de la modernidad. Y esa racionalidad se nutre de la fragmentación y la ruptura que se manifiesta de muchas maneras en la relación entre el humano y la naturaleza. Entonces, hoy por hoy sí, es supremamente importante llevar la reflexión al plano de cómo estructuramos administrativamente el tema del agua en el territorio, en los territorios, cómo avanzamos hacia una mejor regulación. Pero creo yo que antes que eso,
es necesario ir al debate de lo político en el sentido fuerte de la palabra y en ese marco revisar y replantear la relación entre humano y naturaleza, la relación entre agua y vida, la relación entre los seres vivos y sus espacios, sus entornos naturales. Sobre esa base, diría yo que es muy importante aterrizar en un replanteamiento de las fuentes materiales del derecho humano al agua, que no necesariamente están en la forma como se formulan las leyes, como se construyen los marcos normativos, sino el hecho mismo de cómo se estructura la relación entre agua y vida. Para ello, lo que propongo, por lo menos en mi libro, es ver cómo se da esa relación a nivel de los sistemas vivos, viendo al ser humano como un sistema vivo y como una parte esencial e integrante de la naturaleza, ¿cierto? Y cómo se da esa conexión con el agua. Y a partir de ahí ver cómo se entretejen las interrelaciones e interdependencias entre los sistemas vivos y la naturaleza como conjunto, involucrando lo biológico y lo mineral. Y en lo mineral pues involucramos también el agua. Y es ahí en donde uno puede darse cuenta que más allá de cualquier, como les digo, formulación normativa, lo que hay es una relación de necesidad biológica. ¿Sí? Hay un conjunto de necesidades biológicas que se corresponden de alguna manera más o menos simétrica con esa interrelación e interdependencia entre derechos, los entendemos como derechos humanos, pues precisamente por el antropocentrismo que atraviesa la modernidad. Pero igual hay una interrelación e interdependencia entre los derechos cuando vemos, por ejemplo, cómo el agua es fundamento también para pensar el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, ¿cierto? Y cómo esto se puede analogar o trasladar a la esfera de los ecosistemas. Y cómo los seres vivos, también los animales y otras especies, pues de manera análoga tienen también derecho a ello. Porque no solamente estamos hablando de la supervivencia humana hoy, 22 de marzo, Día del Agua, sino que esa supervivencia humana está totalmente vinculada y amarrada a la supervivencia de las especies vivas en el planeta. La base, creo yo, para pensar ese cambio de fondo que se necesita es entender que el derecho humano es antes que un derecho humano, un derecho de la naturaleza. El derecho al agua es un derecho de la naturaleza. Y a partir de ahí se deduce que es un derecho humano. Porque ese plano, esa esfera en donde interactúa la vida humana con la del agua es idéntica, una y la misma, con la esfera en la que todos los seres vivos interactúan con el agua como algo de lo que dependen para vivir. A partir de ahí, hablando específicamente del texto, pues diría yo que ese texto aterriza en un momento muy favorable, de una gran sincronía con el momento histórico que estamos viviendo, no solamente al nivel del derecho internacional de los derechos humanos, sino también con el conjunto de oportunidad política que atraviesa Colombia. Hasta hace poco, hasta julio del 2020, el relator especial, o la relatora especial más bien, para el derecho humano al agua y el saneamiento de Naciones Unidas, la señora Caterina de Albuquerque, posteriormente el señor Leo Heller, pues sostienen una posición de neutralidad frente a cómo debe gestionarse, cuál es el mejor modelo de gestión para el derecho humano al agua. Pero eso cambia, ya con el señor Pedro Arrojo Agudo, el actual relator, y cambia en la medida en que él sienta una posición, ya no de neutralidad, dice con mucha más consistencia y firmeza, los modelos de gestión no son neutrales. El modelo privado sí tiene unos inconvenientes que no tendría un modelo público, digamos, en buenas condiciones de gestión. Y a partir de ahí, pues el libro lo que defiende es precisamente una concepción del derecho al agua, en donde si se quiere avanzar realmente, y vamos al fondo de la situación, pues se requiere una racionalidad específica, una lógica de acción específica para la gestión de este derecho
que de alguna forma supere o ponga unos límites serios e importantes a racionalidades heredadas de la modernidad, más inclinadas a una visión instrumental o economicista del agua y de la naturaleza. Hay que ponerle unos límites a esa racionalidad. Y eso guarda consonancia también con la teoría de los límites planetarios, que pueden verse como límites externos, pero defiendo yo, además de límites externos, también hay límites internos de la naturaleza, que son límites que ponen los sistemas vivos en su cuerpo, en la forma como la naturaleza, como ente estructurante, los configura de forma tal que hay unos límites internos para, de alguna forma, disuadir o evitar la injerencia de voluntades exteriores digamos, a esa interioridad del sistema vivo. Y es ahí cuando el modelo de gestión, digamos, de línea economicista utilitaria, pues empieza a tambalear y a caerse, ¿sí? Desde ese tipo de apreciación o fundamentación. Digo también que el momento histórico de Colombia es proclive, de alguna forma, guarda simetría, no solamente con la propuesta del libro, sino con la novedad que trae en su posición el redactor especial para el derecho al agua, el doctor Pedro Arrojo, en que, creo yo, hay unas similitudes muy importantes en lo que se busca con los nuevos lineamientos de política para el agua en el país, con el advenimiento pues, de un nuevo gobierno y una nueva línea política. Entonces, en ese sentido, el texto busca no solamente hacer apología de esa nueva línea en las políticas del agua, sino también, si se quiere, servir para fundamentarlas o argumentar a favor de esa nueva tendencia. Entonces, creo que la propuesta está servida y pues queda de ustedes poder acceder a ella en el momento que mejor lo consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. A continuación vamos a ir a la doctora Diana Carolina Valencia. Es profesora de la Universidad del Rosario, tiene un postdoctorado en la Universidad de Coruña, España, maestría, doctorado y postdoctorado de la Universidad Federal de Paraná, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como subdirectora administrativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, coordinadora de Fondo Paz de la Presidencia de la República y fue abogada del Departamento Administrativo de la Función Pública. Bueno, primero, este panel es de lujo y quiero agradecer cada una de sus intervenciones, que ha estado muy completa y que ha nutrido mucho esta discusión. También aquí agradecer a mis estudiantes, a mis amigos, a mis colegas, a mis compañeros, por acompañarme en este momento tan valioso del lanzamiento de 2 libros hechos por los estudiantes, que es, creo que, la magia también que tiene este evento. Son estudiantes de doctorado, de pregrado, y en este momento también yo quiero agradecer a nuestra gran maestra, especialmente a la doctora Gloria Amparo. Ella fue mi maestra desde la especialización de ambiental que hice hace muchos años y ha formado muchas generaciones. Entonces yo quiero aprovechar también este momento a reconocer esa trayectoria, porque sin ella no estaríamos aquí. Entonces vamos a darle un gran aplauso a la doctora Gloria Amparo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí yo quiero resaltar algunos puntos de los capítulos hechos por los estudiantes, porque realmente los análisis que ellos hacen fueron maravillosos, fueron profundos y están escritos también con mucha delicadeza. Un poco en la introducción, hoy la ONU alertó sobre el riesgo inminente de crisis mundial por escasez del agua. Esto no es poca cosa. Como ya lo han resaltado todos los panelistas, el agua es el recurso más valioso de nuestro planeta, pues hace posible la vida y también la organización de nuestras sociedades. Por eso, en la Agenda 2030, el agua es el conector por excelencia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por ello, desde el Grupo de Investigación de Derecho Público, varios profesores, entre ellos el profesor Andrés Gómez, que también le agradezco su participación en este evento, Hugo Arenas, Joana Cortés, tuvimos muchos debates que también dieron
forma a este libro. Y por eso también agradezco a estos grandes maestros que han posibilitado pues también este marco en el que se hicieron estos libros. El primer capítulo lo hace el doctor Germán Villa y habla sobre la importancia de seguir pensando el derecho humano al agua. No me voy a extender mucho aquí porque él expuso muy bien ahora esa parte central de su libro, donde busca generar un cambio de mentalidad en la manera de concebir esa relación de los humanos con la naturaleza, que particularmente en el tema del agua ha sido bastante utilitarista. Entonces es muy valioso este aporte que hace Germán desde la filosofía y con una argumentación muy delicada, valiosa. Él es filósofo, escribe súper bien. Y entonces aquí él resalta cómo esta visión mercantilista del agua pues está violentando muchos derechos y está esclavizando a muchos pueblos, a muchas comunidades que se ven limitadas en el acceso a este valioso recurso por empresas privadas o por costos muy altos en las tarifas. Luego viene el capítulo de María Gabriela Martínez y Enrique Posada sobre el derecho fundamental al agua potable y las dificultades institucionales frente a su realización efectiva. Este capítulo es muy valioso porque ellos resaltan cómo Colombia es una potencia hídrica, pero que la cobertura de acueducto en 2018 fue del 87.54% en el área urbana y 34.95% en las zonas rurales. En los últimos años, la ampliación de los acueductos realmente no ha sido tan buena como en los años anteriores, como lo resaltaba Julián. Aquí analizo el importante trabajo hecho por la Corte Constitucional en las diferentes sentencias, resaltando que primero protegieron por vía de bloque de constitucionalidad para luego hablar del derecho humano al agua en su conexidad con la vida y la salud pública. Destacan también como en 2010 la Corte abandona la teoría de la conexidad para comprender el agua como un derecho autónomo, aunque nuestra Constitución no lo establezca pues de una manera tan específica. Aquí ellos hacen un análisis muy importante de todo ese complejo entramado de autoridades administrativas que nos resaltó muy bien Julián, y por eso, y esta es una de las principales pues, dificultades para ampliar esas coberturas en el servicio de agua y saneamiento potable. Entre las fallas encontradas en esta coordinación de los diferentes actores está la falta de la transparencia en la contratación, los malos diagnósticos en las entidades para asignar recursos sin mejorar esa coordinación, que ya bien lo explicó también Julián, y la falta de información pertinente para establecer buenos planes de acción. Aquí digamos que mejorar esos sistemas de información se vuelve una pieza fundamental. Luego viene el capítulo escrito por Karen Leonela Rojas sobre el derecho fundamental al agua y a la participación ciudadana, una perspectiva desde Bogotá. Aquí ella está analizando específicamente el ecosistema de Bogotá y los 3 capítulos que vamos a ver están relacionados con el ecosistema de Bogotá. Ella muestra cómo la alta densidad poblacional, así como el desarrollo industrial, ha limitado mucho e impactado negativamente nuestros ecosistemas. Estudia también la evolución del derecho humano al agua desde la Corte Constitucional y reflexiona sobre la importancia del agua en el desarrollo sostenible y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ella muestra cómo para alcanzar este objetivo, el objetivo número 6, que es el que aquí nos convoca, el COMPES resaltó un costo de 18,70 billones de pesos, los cuales están financiados por diferentes fuentes, el presupuesto nacional, el Sistema General de Participaciones, entidades territoriales, regalías, cooperación internacional, y este entramado hace parte de esas deficiencias en coordinación. Estudia el proceso de gobernanza y hace muy buenos análisis sobre estas dificultades que tiene en el manejo de los ecosistemas y trabaja los humedales de Bogotá, que son muy importantes teniendo en cuenta el Tratado Ramsar.
Analiza puntualmente la participación activa de las comunidades en los humedales La Conejera, Córdoba, El Burro, Tunjuelo, para la recuperación y para la mejora de los humedales y de las cuencas de Bogotá. En este sentido, este capítulo resalta esa participación de las comunidades para la protección de los ecosistemas. Es algo muy valioso. Luego sigue el capítulo de Mario Merchán sobre la recuperación del río Bogotá, análisis del proceso de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Resalta cuál es la situación del río Bogotá, hace un recorrido histórico también de cómo se construye el acueducto, las diferentes dificultades también que hubo a lo largo del siglo XIX. Destaca también cómo en la década de los 90, 27 municipios de la cuenca alta y media pues contaban con PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, y como en la cuenca baja, donde hay 14 municipios en el río Bogotá, solo 2 municipios pues contaban con una PETAR. Analiza entonces los grandes esfuerzos que se ha hecho desde diferentes autoridades públicas para construir PETAR Salitre, la ampliación, la segunda fase, y aquí pues evidencia las dificultades de esta gobernanza multinivel. Analiza también la sentencia del Tribunal de Cundinamarca de 2004 y muestra cómo se establecieron 154 órdenes a las diferentes autoridades para finalmente evidenciar que aunque PETAR Salitre pues trata de hacer un gran trabajo en la descontaminación del río, no ha sido suficiente porque la carga de contaminación y los desechos pues sigue siendo alta. Luego sigue el capítulo de Laura Camila Ordóñez sobre el desarrollo sostenible en el modelo del Banco Mundial, análisis del caso PETAR Salitre. Escogimos este caso de PETAR Salitre porque es financiado por el Banco Mundial. Y hay comunidades que se quejaron en el panel de inspección por la contaminación o por el daño que se le estaba haciendo a uno de los humedales, el humedal El Cortijo. Entonces aquí Laura Camila hace un análisis muy bueno de cómo funciona el Banco Mundial, de cómo el desarrollo sostenible también genera riesgos, genera también unos impactos ambientales importantes, y que las comunidades aledañas son las que pueden terminar pues muy afectadas, y que aunque se haya establecido este panel de inspección, pues no fue suficiente definitivamente pues para disminuir esos riesgos y pues ese impacto medioambiental. Luego sigue el capítulo de Carolina Trillos Ahumada sobre el análisis de la responsabilidad medioambiental del Estado frente al manejo de ecosistemas estratégicos sobre el páramo de Santurbán. Este capítulo fue dirigido por el profesor Hugo Arenas. Aquí la pregunta que ella analiza es si existe algún tipo de responsabilidad estatal ambiental con la población rural y el grupo Heystar por causa de la expedición de la Ley 1450 de 2011 que limita el área de páramo y prohíbe la actividad minera. Aquí ella reflexiona ampliamente sobre los diferentes regímenes de responsabilidad, así como sobre el daño ecológico y el daño ambiental. Analiza cómo el caso del páramo de Santurbán desde la década de los 90 pues ha tenido una presencia importante de empresas extranjeras mineras acompañadas del ejército que han restringido el paso a las lagunas de las comunidades y que han afectado también la forma tradicional de subsistencias de muchas de estas comunidades. Explica cómo la movilización social también fue fundamental para detener la licencia ambiental del grupo Greystar. Sin embargo, también se causaron aquí distintos agravios a otros bienes jurídicos que socavaban las garantías al trabajo y a la actividad económica de la población rural en el territorio. El siguiente capítulo lo escribe Lina Fernanda Olaya sobre la mirada al Sistema General de Participaciones, Agua Potable y Saneamiento Básico, que es uno de los mecanismos principales de financiación de los acueductos y del saneamiento básico en todo el país. Entonces aquí ella hace un análisis pormenorizado de cómo funciona esa descentralización territorial en Colombia, cómo los municipios pues han tenido que cambiar también mucho el régimen porque el Sistema General de Participaciones ha tenido cambios con el acto legislativo del 2000, cambios constitucionales en 2001 y en 2007.
reflexiona finalmente sobre cómo el nuevo modelo de gobernanza establecido en la Ley 1977 del 2019 va a eliminar la certificación de los municipios y devuelve la competencia a estas entidades territoriales para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico. Finalmente, el último capítulo es escrito por Lina María Monroy sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Sistema General de Participación en Agua Potable y Saneamiento Básico. Y aquí Lina también analiza cómo funciona el Sistema General de Participaciones, pero desde la ley del 2019, que busca mejorar la gobernabilidad hídrica y el manejo de los recursos. Aquí se hizo, digamos, un refuerzo de ese sistema único de información que Julián había hablado que nadie toma en cuenta y que no funciona y que no tiene datos exactos. Pues desde el 2019 se está tratando de hacer una depuración, pero evidentemente falta mucho por hacer. Y como ven, una de las principales causas de esas dificultades en la coordinación es no tener datos y no tener información confiable. Entonces aquí ella hace un estudio de cómo las nuevas tecnologías, si se usan adecuadamente, pueden dar paso a mejores sistemas de gobernanza en relación al agua y con esto garantizar pues muchos derechos fundamentales de todos los colombianos. Entonces, con eso yo invito a todos a que lean este libro, a que lo consulten y espero que sea una herramienta para reflexionar sobre todos los cambios que debemos hacer en nuestro ordenamiento jurídico y en la forma como interactúan las autoridades públicas para la garantía de los derechos de los colombianos. Mil gracias y mil gracias a este panel de grupo y a todos ustedes. Gracias. ¿Se sintieron spoileados? Bueno, como tenemos poco tiempo, les voy a plantear una sola pregunta. ¿Sí? ¿Les parece bien? Quisiéramos saber, ¿sí? Bueno, ¿cómo podría continuarse la investigación sobre el derecho humano al agua o los desafíos para alcanzar la meta 6 de los ODS? Si puedo meter la cucharada, me encantaría saber por qué vale la pena alcanzar la meta 6 de los ODS. De pronto no. Doctora Gloamparo, por favor. Bueno, yo creo que los conflictos ambientales alrededor del tema del agua son prioritarios, son muy preocupantes y deben ser analizados con aras no solamente a identificar el conflicto, a saber cómo se maneja el conflicto, sino cómo resolver el conflicto. Entonces, creo que en ese sentido una investigación podría tener como base el análisis de lo que son los conflictos alrededor del tema del agua, para poder dar además instrumentos para poder hacer realidad ese objetivo 6. ¿Sí? Y adicionalmente a esto, creo que esa investigación tiene que ser interdisciplinaria, tiene que incluir todos los factores, es decir, integral. Debemos tener aquí a los biólogos, hablando con los economistas, hablando con los ecólogos, hablando con los abogados, etc. Y también importantísimo, cómo hacer para que el tema de la judicialización de los conflictos ambientales alrededor del tema del agua, Santurbán, el caso de la represa de Urrá, el caso del río Magdalena y prácticamente todos los ríos, implica el que nosotros miremos el derecho desde una visión crítica, Andrés, o sea, crítica, porque tal vez, como Andrés lo ha planteado, la solución no es solamente el derecho, sino que la solución va muchísimo más allá. ¿Cómo hacer para que los derechos se efectivicen, pero adicionalmente a mirar no solamente desde la óptica de una norma, sino también desde una óptica de la integralidad? Diría eso, Andrés. Muchas gracias, doctora. ¿Qué dice la institucionalidad, doctor Gustavo? Bueno, qué bueno que no me toca leer ahora para... Esas son progresivas, póngale. Pues, digamos, yo lo que creo es que la perspectiva y el enfoque de la investigación académica debiera estar signada por una metodología, digamos, de estilo observatorio. A mí me parece que hay que hacer un observatorio permanente y persistente, no solo de los conflictos socioambientales en torno al agua, sino de las perspectivas distintas de la gestión del agua y qué está sucediendo en los territorios en torno a la gestión del agua.
no es la misma conflictividad y la misma problemática la que hoy viven los campesinos en la región de La Mojana en torno al agua. Allá tal vez, y lo planteábamos en otro escenario académico, el problema no es de déficit, sino de exceso, y es qué hacemos efectivamente, cómo hacemos realmente para gestionar algo que como seres humanos propiciamos y causamos. Julián mencionaba algo relativo efectivamente al rompimiento de ese paradigma desde lo técnico, y es como la intervención humana, por ejemplo, deja de ser la razón de ser de las soluciones para empezar a pensarnos en las soluciones basadas en la naturaleza. Hay otros escenarios como el que planteaba de La Guajira en los cuales el déficit y las inequidades son las que hay que resolver en torno al agua, de manera que si vamos, digamos, a los distintos ámbitos territoriales, creo que hay oportunidades y escenarios bien importantes y bien interesantes para lograr abordar de una manera integral la problemática del agua. Insisto, un enfoque desde el punto de vista de un observatorio, y creo que va a ser indispensable y necesario, así como lo es hoy en día el enfoque signado por el cambio climático, también un enfoque signado por la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en la gestión del recurso hídrico. Muchas gracias. Doctor Julián, desde la gobernanza global, ¿qué decimos alrededor de esa pregunta? Digamos, son dos preguntas bien difíciles. La primera, yo diría que la investigación alrededor del agua debe seguir en todas las direcciones con la mayor profundidad posible, ¿no? Con todo este tema de las soluciones basadas en la naturaleza, lo que ha pasado es que cada vez hay más evidencia a partir de la arqueología, ¿no? De cómo civilizaciones de hace bastantes siglos tenían mucho mejor resuelto los temas del agua, mucho mejor que nosotros. Y el ejemplo de La Mojana es clarísimo, ¿no? O sea, una investigación de la Universidad Nacional de Colombia mostró cómo los indígenas senúes que estaban allí tenían muchísimo mejor resuelto el tema de La Mojana, de lo que nosotros hemos siquiera pensado. Entonces, fíjate cómo son temas, en fin, la investigación del agua va hacia todos los lados, y desde que se haga con rigurosidad y con honestidad, yo creo que esa, digamos, esa es, si se quiere, la agenda general. Ahora, en relación con lo que mencionabas de los ODS, por supuesto, cada vez que uno prioriza algo, está dejando de poner el reflector en otros lugares, ¿no? Eso es un trade-off casi que imposible de superar. Pero yo sí, siguiendo con esta filosofía del vaso medio lleno, yo creo que los ODS en sí mismos ayudan a enfocar recursos, generan debates interesantes. Ustedes recordarán que antes de los ODS estaban los ODM, y a partir de todo el palo que se le dio a ODM, a decirle todos los errores que tenía, fue que salieron unos ODS muchísimo mejor, ¿no? Y que buscaron satisfacer, por ejemplo, temas que se han reclamado mucho sobre la participación. Ustedes ven que hay metas del ODS 6 en relación con la participación de las comunidades. Y además ha habido un proceso que para mí es positivo, pero que yo reconozco que para muchos otros académicos es negativo, pero para mí es positivo, de convergencia. Distintas racionalidades han estado convergiendo. Los ODS por un lado, el derecho al agua por otro, incluso lo que dice OCDE de mejora regulatoria también confluyen. A mí me parece que eso es positivo en la medida que nos permita actuar, pero también reconozco hay unas críticas muy grandes al discurso de derechos humanos. La de Germán es extraordinaria, tuve la posibilidad de leerla, y yo creo que todo eso es también positivo para poder formular unas soluciones que tienen que ahora unos requerimientos argumentativos mucho más altos, ¿no? Porque estas preguntas son muchísimo más complejas, ¿no? Entonces, esa sería como mi visión. Muchas gracias. Bueno, doctor Germán, es el momento de reaccionar. No, pues reaccionar con mucho agradecimiento, porque pues, creo que de mi trabajo solo he recibido, digamos, muy buenos comentarios y críticas sumamente constructivas. En cuanto a la pregunta inicial que hacía, si vale la pena realmente alcanzar el ODS 6, pues le daría una respuesta simple, y creo que sí, porque es una cuestión de supervivencia humana de las especies, es una cuestión de supervivencia planetaria. Entonces creo que sí es un objetivo que vale la pena buscar el modo, juntar esfuerzos para alcanzar. En cuanto al tema de los horizontes de investigación
frente a la cuestión del derecho humano al agua o el agua en general, yo diría que sí, haciendo eco de lo que dice el doctor Julián López, es necesario abordar todos los frentes, ¿no? Porque el tema del agua es un tema es integral, ¿no? Está atravesado por interrelaciones, interdependencias y solamente se puede llegar a una visión de todas esas conexiones necesarias desde diferentes perspectivas, ¿no? Y eso es en clave interdisciplinaria sí o sí. En cuanto a lo otro, y pues sobre esa base, pensaría que tal vez hay que abordar con bastante prioridad el tema de las lógicas de acción. Me explico. Los modelos y los modos como se gestiona el recurso en cada caso y en cada, digamos, escala territorial. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a la naturaleza, ¿no?, autogestionando sus procesos, de ahí que estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza, aunque ya le digo por qué preferiría darle otro nombre, ¿no? Y de otro lado tenemos el factor antrópico, el agente racional, consciente, con objetivos, ¿no?, y con líneas de acción. Entonces hay que entender bien primero esas líneas de acción y cómo se constituyen las lógicas de acción para gestionar el agua y pues la naturaleza en general, y ver cómo pueden de alguna forma armonizarse o en determinados casos optar por una o por otra. No. ¿Y cuál sería el criterio? El criterio es precisamente, me baso en un concepto que utiliza el autor español Jorge Richman. Él habla de biomímesis y en un sentido general lo define como el encaje armónico de los sistemas humanos en los sistemas naturales. ¿Cómo logramos que haya un adherirse, ¿sí?, o cómo lograr una armonía de las estructuras humanas con las estructuras naturales? Entonces yo, de pronto, lo que he logrado entrever hasta ahora es que el mejor criterio para las lógicas de acción es ver cuál se pliega más a la naturaleza, ver cuál se ajusta más a las necesidades y requerimientos que impone la misma naturaleza, incluso a nivel de la vida humana, ¿sí?, y que son cuestiones que no dependen de voluntad o de decisiones individuales, racionales y conscientes, sino que son procesos determinados por la misma naturaleza y la forma como ella es estructurante de las formas de vida, incluida la humana. Ah, qué bonito. ¿Sí? Y sobre esa base, que mi respuesta digamos que es un poquito larga, sobre esa base apuntaría a una visión crítica de sí, importantísimo que empecemos a pensar de pronto bajarle a cuestiones tecnocráticas, como decía el profe Julián hace un rato, bajarle a la infraestructura gris en lo concreto y empezar a hablar de infraestructura verde, ¿sí?, porque no hay mejor forma de proteger la naturaleza que dejar que ella misma, ¿sí?, se dé sus soluciones. La cuestión es que, y aquí viene el componente crítico, la cuestión es que habría que ver hasta qué punto, cuando hablamos de economía circular, economía verde, soluciones basadas en la naturaleza, todo eso, digamos que sí tiene un componente definitivamente de protección y conservación, o de pronto puede estar supeditado, ¿sí?, de alguna forma atravesado, pues por lógicas economicistas, instrumentales, aquí vuelvo con el asunto, que pueden utilizar, digamos, ese etiqueta, ese rótulo de soluciones basadas en la naturaleza, economía circular, para agenciar o promover pues, lógicas de negocio en donde sí hay protección del agua y la naturaleza, pero de pronto, al fin y al cabo, después de un tiempo o en determinadas condiciones o a través de ciertas cláusulas, ¿sí?, esa protección pues, se va a ver de alguna forma supeditada a lógicas económicas de interés de grupos, corporaciones. Doctora Diana, ¿quiere usted responder? O no sé. La verdad, yo tomo nota de todas las observaciones de este panel de expertos, del cual he aprendido mucho hoy y me llevo mucha información valiosa. Hacer investigación no es fácil porque hay que establecer buenos marcos y estructuras para que funcione, pero la idea es seguir con este impulso de la mano de ustedes y de nuevo, mil gracias y yo no diría nada más. Bueno, pues muchísimas gracias.
No, pues yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias por haber venido. Cuídense mucho. Buen regreso a casa. Que no se mojen.